La antropología estudia tantos aspectos biológicos como culturales. Es probablemente la disciplina mejor preparada para comprender en su complejidad el fenómeno humano. Estas tienen teorías, los cuales su objetivo es ser capaz de reconocer la diversidad cultural y comprender las diferentes formas de vidas sociales, como procesos de construcción colectiva, generadoras de relaciones e identidades socioculturales. A continuación se les mostrará 9 teorías, junto con sus autores y sus obras, en qué consiste y sus principales aportaciones de cada una. Hola, les voy a hablar sobre el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría de la antropología. El primero en plantearla fue Charles Darwin. Y les voy a hablar de dos autores no tan conocidos aún. Primero, Lewis Henry Morgan, con su obra Ancient Society, y el otro, Sir Edward Burnett Taylor, con su obra Primitive Culture. Esta teoría propuso que los seres humanos evolucionamos ancestros en común. Para Morgan, propuso que la sociedad humana evolucionó a través de varias especies, en 3 etapas: barbarie, civilización y salvajismo. El caso de Taylor demostró que entre más se descubre cosas por medio de la ciencia, la religión toma menos sentido. Los autores están interesados en cómo sobrevivían las sociedades a lo largo de la evolución. También de la siguiente teoría, la Boasianos, por su creador Franz Boas, y él tiene una obra que se llama Race, Language and Culture. Es importante la teoría, porque esa teoría divide la antropología en 4 o en 3, porque fueron los que aportó Boas. Ambos son la cultural, biológica y lingüística. Boas demostró que la biología humana es bastante plástica, ya que puede cambiar a través del ambiente y de las fuerzas culturales. También que la biología incluirá la raza no la determina la cultura. En el caso de su estudiante Ruth Benedict, enfatizó que la idea de que la gente ha contribuido en grandes avances históricos, pero de diferentes razas. Esto quiere decir que no solo una raza en particular ha logrado el cambio en la civilización. Para continuar tenemos la teoría del funcionalismo. En esta teoría tenemos a 3 antropólogos de Gran Bretaña. Para empezar tenemos a Alfred Brown, quien urgió a los antropólogos sociales a centrarse en el papel que juegan hoy determinadas prácticas particulares en la vida de las sociedades. Para continuar tenemos a Bronislaw Malinowski, quien realizó trabajo de campo pionero entre grupos vivos y es considerado el padre de la etnografía. Y para finalizar tenemos a Edward Pritchard y su conocida obra Tenuer de los años 140. El funcionalismo es un enfoque que se centra en el papel, función, de las prácticas socioculturales de los sistemas sociales. Se encuentran 2 funcionalismos, el estructural y el persistente. El funcionalismo es obra de Malinowski y de Brown, mientras que el funcionalismo estructural es de Edward y de Brown. Malinowski como Brown se enfocaron en el presente más que en la reconstrucción histórica. Brown afirma que la antropología social es una ciencia sincrónica más que una diacrónica. Para la siguiente teoría tenemos al configuracionismo y nos vamos a centrar en 2 estudiantes de Boas. Para empezar tenemos a Benedict con su obra Patrones de Cultura de 1934 a 1959. Luego tenemos a Mead y su obra Coming of Age in Samoa de 1928 a 1961. Y de la misma antropóloga tenemos a Sex and Temporary in True Society de 1935 a 1950. El configuracionismo es la difusión de la cultura como integrada y estructurada. En aportaciones tenemos que Benedict subrayó que los rasgos culturales, de hecho todas las culturas, tienen patrones o se integran de manera única. Y Mead estaba interesada en cómo variaban las culturas en sus patrones de enculturación. Vio a la cultura como una poderosa fuerza que creaba posibilidades casi infinitas que podían producir tipos de personalidad y configuraciones culturales muy diferentes.
Los principales autores del neoevolucionismo son los antropólogos estadounidenses Leslie White con su libro The Evolution of Culture en 1959 y Julian Stewart con su libro Theory of Culture Change en 1955. ¿En qué consiste? Este enfoque va a estudiar lo que es el concepto del cambio cultural y la evolución de la misma. Las aportaciones que se dieron es que White propuso el enfoque de una evolución general, el cual se dice que la evolución cultural es el todo y se dio cuenta que lo cultural no puede evolucionar en la misma dirección, mientras que Julian propuso un modelo evolutivo multilineal, demostrando cómo evolucionan a lo largo de varias líneas diferentes. Los principales autores del materialismo cultural es Marris Harris, principal defensor de este enfoque. ¿En qué consiste? Harris, con ayuda de las teorías de White y Stewart, define el materialismo cultural como una manera de estudiar las condiciones materiales que determinan cada cultura. Las principales aportaciones es que Harris planteó sus tres conceptos teóricos para poder dar una explicación acerca de los diferentes comportamientos, los cuales son infraestructura, estructura y superestructura. Cultura e individuo. Principales autores y obras. Su principal autor es Leslie White, el cual su obra principal es la evolución de la cultura, el desarrollo de la civilización hasta la caída del Imperio Romano de 1959. Esta consiste en el estudio de las formas de origen de los hechos humanos, cuya trama está estrategida por normas, también valores y símbolos con los que la gente de los distintos grupos humanos sienten, se expresan y también se comunican. Entre sus principales aportaciones de Leslie White están el simbolismo, evolucionismo, determinismo, materialismo y cultural. Antropología simbólica, principales autores y sus principales obras. En primero tenemos a Victor Turner, el cual tiene como principal obra The Anthropology of Performance de 1986. Siguiente tenemos a Clifford Geertz, el cual tiene como principal obra El antropólogo como autor de 1989 y Ensayos de la antropología interpretativa de 1990. La siguiente sería Maury Douglas, el cual tiene como principal obra Man in Africa de 1969 y Natural Symbols de 1970. ¿Qué es y en qué consiste? Es el estudio de símbolos en un contexto social y cultural. Entre sus diferentes aportaciones, Victor Turner propuso la noción del drama social y dividió en diferentes fases como principal unidad del análisis para estudiar los procesos sociales. Clifford Geertz, pues él produjo numerosas investigaciones etnográficas en el sureste asiático y en el norte de África. Además, él también realizó importantes aportes en la teoría social y cultural. Además que continúa con una voz importante en el giro del interés antropológico. Mary Douglas pues hizo investigaciones sobre la comida como el sistema de comunicación y su interés por el aspecto simbólico cultural. Estructuralismo. Básicamente esto es lo que viene siendo compartir una idea central en varios pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que nosotros como humanos tenemos una estructura universal, por decir así. Es decir, que nosotros compartimos lo que viene siendo la raíz de una idea al nacer, independientemente de nuestro género, de nuestra cultura o de lo que sea. Básicamente nada más compartimos las ideas solo por ser humanos. Uno de los autores que tiene más peso en esta teoría es Levi Strauss, con su libro, que es el que tiene mayor importancia, Structural Anthropology, que se estrenó en 1967. Una de las aportaciones más importantes que nos ha dado esa estructura ha sido la de, básicamente, explicación de mitos o de leyendas, e incluso de cuentos que son muy parecidos. Básicamente que dice por pequeños detalles como cambiar de género a la persona o cambiar el orden de los acontecimientos. Básicamente va a dar un lugar a una nueva versión, haciendo que básicamente varias teorías que tenemos ahorita mismo puedan haberse encontrado en una raíz común que viene siendo de nuestro pensamiento. Reflexión grupal. A continuación vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo estudian los antropólogos la cultura? Básicamente hay varias maneras de hacerlo. Se puede estudiar lo que vienen siendo fósiles, restos de cuerpos humanos como pueden ser huesos, pero todo parte de lo mismo, la cultura.
cómo es que ellos socializaban entre ellos, su religión, costumbres, etcétera, etcétera. Esto básicamente para poder intentar contextualizar cómo es que vivía la gente anteriormente, cómo vivimos ahorita y intentar sacar una teoría de cómo vivir en el futuro. ¿Siempre es la misma manera de estudiar al ser humano y su cultura? No, ¿esto por qué? Si hubiera sido de la misma manera, pues básicamente no tendríamos tantas teorías o tantos puntos de vista diferentes. Es gracias a este cambio de puntos de vista, básicamente, por lo que tenemos diferentes maneras de observar y intentar analizar y comprender lo que viene siendo la cultura de los seres humanos tanto en el pasado como en nuestro presente. ¿Cuál teoría te interesó más? Pues nosotros nos interesó más el estructuralista. ¿Esto por qué? Se nos hizo muy interesante el hecho de que básicamente tendremos un pensamiento común con los demás, independiente de nacer. Es cierto que dicen que muchas personas son únicas, pero el compartir algo con ellas, además pues de que somos seres vivos, es algo que te dejaría pues más y así de un modo pues reflexivo. Y por último, ¿cuál es la importancia y relevancia del estudio de la antropología en la actualidad? Es muy importante, ¿por qué? Porque nos podemos enterar de nuestros pasados, de nuestros ancestros, cómo es que ellos convivían y esas cosas que nosotros hacemos ahora. Igualmente, ahorita actualmente nos ayuda a comprender cómo es que nosotros podemos tratar a las demás personas, cómo intentar comprenderlas, entre otras cosas, para intentar llegar a una paz común. Y sobre todo, para intentar saber cómo es que nos podemos comportar en un futuro. Es decir, tomando en cuenta las acciones importantes o consecuencias que se van a llevar a cabo e intentar sacar una conclusión.